continuando con el armado de la mesa, y por la falta de espacio he levantado la mesa, la he puesto horizontal sobre un par de ladrillos para tenerla en el aire y poder seguir maniobrando por abajo para ver si todo funciona bien. He hecho una limpieza de las bandejas que estaban totalmente oxidadas, irreconocibles. Las he dejado en un estado bastante mejor, ya por lo menos se ve el metal, se ve algo de brillo. Le he sacado el óxido con desoxidante, después le he puesto desengrasante, las he limpiado con thinner, después le he puesto WD-40, que no he hecho para dejarlas lo mejor posible. He lavado los discos, adaptadores para 45, porque aquí están para discos de 78 revoluciones. Y después también vamos a montar la tapa de la mesa cambiadora, que ha sido pintada, con lo cual esperamos tener bastante más avanzado esta mesa. Volvemos con ustedes con el trabajo. Habiendo armado las bandejas, como podemos apreciar, he estado estudiando en detalle muchos de los ajustes y mecanismos, porque definitivamente este sistema se ha caído, se ha golpeado. Entonces muchas de las piezas, como pueden ser estas palancas, algunos de los ejes, han sufrido ligeras deformaciones, pero estas deformaciones mínimas hacen que todos los puntos de inicio y fin de carrera se haya modificado y haya una total desincronización de los mecanismos, y he perdido muchísimas horas viendo cada botón, cada detalle, cada perno que regula, que controla, para finalmente llegar a lo que creo que es un punto importante de avance para seguir con la sincronización y el armado. Entonces ahora lo que quiero demostrarles es cómo funciona todavía manualmente el sistema de cambiado de discos. Ya lo explicamos en la entrega anterior por la parte inferior. Ahora vamos a ver por la parte superior y explicarles de que este es el cam selector,
no he conectado esta palanca que la tengo suelta, que se conecta con este selector, la cabeza del selector, que lo que hace es subir y bajar antes de mover el mecanismo de esta platina, que se mueve y saca la bandeja. Lo vamos a ver. Entonces vamos a dejarlo libre para mostrarlo, lo cual significa de que este punto de selección es la bandeja más abajo, que es la unidad de los discos, dos últimos discos, el 47 y 48, porque dependiendo de la altura va a escoger el 1 y 2 están arriba y 47 y 48 al final. Entonces ahora está en reposo en la última posición. Entonces, explicado esto, vamos a la parte frontal y vamos a dar inicio manualmente a los movimientos. Iniciaremos girando el motor manualmente. No lo tengo colocado, entonces estamos en la posición 0, posición de inicio de ciclo o fin de ciclo, y vamos a comenzar a girar. Entonces ya giré una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. He contado que son como 390 vueltas el total del ciclo completo. 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas. Y ya debe estar en la parte posterior la rueda segmentada haciendo contacto para ir moviendo el cam que hace subir y bajar. Pero como no está conectado, no va a subir esta pieza, porque si bien está moviéndose la varilla trasera, al no estar conectada no vemos que esto suba. Entonces seguimos. Esta parte no vamos a notar ninguna diferencia. Ese sonido es que está subiendo el cam. Haciendo el barrido completo de selección. Es el ratchet lo que suena. Sigue en el proceso. Tiene que subir las 12 bandejas y después bajar las 12 bandejas. En la subida selecciona, que es la mitad del cam, selecciona los discos por el lado A, o sea el lado de encima, y en la bajada selecciona los discos por el lado B. Y eso va a depender si lo selecciona de bajada o de subida, para ver cuál de los brazos es el que interviene, si sube en la aguja del de abajo o baja el de arriba, para tocar un lado con el otro. Entonces ya paró de hacer, y ahora vemos que esta pieza, vean ustedes cómo comienza a girar y ya comienza a barrer a la bandeja seleccionada, que si ustedes ven acá está extrayendo, como les dije, solamente la bandeja del disco 47-48, que lo tengo acá numerado, para posicionarlo justo al centro, debajo de este eje que va a subir después. Entonces lo va a ir posicionando. Esto tiene dos topes, el tope de llegada, que está a la mano izquierda, y el tope de reproducción, que está a la mano derecha, que choca con esto. No lo he puesto, no está colocado, eso ya lo colocaré después. Y ven que ya está llegando a la posición central final. Entonces ya llegó al final, ya no gira más. Entonces ahora viene la etapa que tiene que comenzar a subir este eje central.
si ven, ya comenzó el ascenso. Se supone que eso lo que hace es llevar el disco hasta la parte superior, en donde está el mecanismo con los brazos. No tiene el sombrero actualmente, que es lo último que va a poner, el sombrero con los dos brazos reproductores que tienen las agujas y las cápsulas. Entonces esto lo que está haciendo es posicionando el disco a la altura de los brazos que van a hacer la reproducción. Inferiormente una palanca lo está empujando. Entonces una vez que llega hasta el punto más alto, para de subir, deja de subir, y es el momento en donde se van a activar en este momento. Va a ser difícil apreciar tanto el movimiento de este eje como de este. Este eje conduce la altura de la aguja, sube o baja, y este hace el giro de la aguja que va del brazo, que lo posiciona en el surco inicial. Entonces yo les voy a explicar, les voy a decir en qué momento van a ver que esta varilla comienza a tener un giro. Ahora no se aprecia casi, de unos 25 grados, que ya comenzó. Por eso ahí ven ustedes un movimiento. Entonces lo que está posicionando es encima del disco las agujas. Una vez posicionado, hemos escuchado un clic, que significa que ya no va, el motor se desconecta y solamente queda actuando el motor que está acá abajo, el motor del tornamesa. Esto no lo hemos visto subir, pero lo que va a hacer ahora es bajar ligeramente unos centímetros. Ahí está subiendo, fíjense. Es que ha seleccionado un disco los de abajo, está subiendo, entonces está tocando. Ese clic es porque ya la aguja se posicionó en el surco, el motor principal recién ahora entra el motor de tocadisco. Entonces va a tocar hasta que el brazo llega hasta el final. Cuando llega al final activa un clic, ese clic vuelve a activar el motor como es ahora. Entonces al activar el motor, ven que otra vez está girando, está recogiendo el brazo, lo está volviendo a su posición de guardado, para poder bajar el eje, como estamos haciendo ahora. Estamos bajando el eje, porque primero he tenido que guardar la aguja para permitir que el eje baje. Ahora va a llegar a la mesa hasta posicionarse directamente sobre la plataforma final, sobre la plataforma de apoyo. Y una vez que esté completamente abajo, como estamos viendo ahora, nuevamente va a tomar la bandeja y la tiene que llevar a su posición de reposo. Entonces vamos a ver ahora ya cómo está llevándola a la posición de reposo, para poder guardarla dentro debajo de las demás bandejas en forma ordenada. Entonces una vez que llega a su posición final, notamos que como esta pieza está presionando un tope, tiene que dejar de presionar, ya llegó al final, y se tiene que quedar libre. Entonces noten que esto tomó como una hora darme cuenta que esto retrocede unos grados y se posiciona libre antes de llegar a reposo, para dejar
¿Ven? Ese sonidito significa que ha quedado libre, ha retrocedido unos grados y lo que está quedando es libre, fíjense. Porque si trataba de subirlo antes estaba pegado al tope. Entonces esto va a quedar así libre, que es en la posición final, hasta que escuchemos un clic, que es el de fin de todo el ciclo completo. Vamos a escuchar un clic. Ese es el clic final y eso ya está con el ciclo terminado y el mecanismo en espera de otra reproducción, de otra moneda, de otra... Ahora que voy a explicarles, los ajustes y las regulaciones de un esquema para posteriormente también mostrarles cuál es el marcador de contador de canciones, que lo vamos a ver acá, y en detalle cómo se desarmó y habilitó antes de continuar con el video. Bueno, estamos viendo aquí la representación, el esquema de la parte que sería posterior de la Wurlitzer, en el cual destacan en el lado derecho el cam selector, la bandeja que gira 180 grados dentro de una pista, elevando un brazo selector para poder desplazar la bandeja. También vemos el regulador de desplazamiento de los brazos para discos de 10 pulgadas y de 7 pulgadas en la parte superior, y en la parte izquierda vemos dos tornillitos que son los que unen a estas varillas, que nos va a proporcionar más o menos presión para la rueda que va a tocar con el tornamesas y la polea de Hebe, que nos va a dar más o menos presión para poder tener un giro adecuado del tornamesas. En la parte inferior vemos el tope de la palanca que eleva el tornamesa. Vemos el cam principal, el cam motriz, que es la rueda dentada, la más grande de todas, que le transmite el movimiento a todo el mecanismo. Vemos el switch de cierre de circuito. Si hay alguna bobinita que ha sido desplazado del eje con un botón, eso va a activar este switch para que esté en contacto y esté funcionando siempre la mesa. Y veremos ahora lo que es la vista por el lado contrario en la siguiente imagen captada. Entonces aquí vemos el cam selector, que es en forma de corazón la pista interna, por donde se desplaza la palanca guía, que va a tener el cabezal selector en la punta, que ahora tenemos el brazo selector para abajo, está desconectado, no está instalado, por eso que está caído. Eso sube completamente en forma vertical hacia arriba, que va a enganchar con el pin que conduce el cabezal selector, que va a permitir el desplazamiento de las bandejas y la selección de la bandeja. Tenemos también sobre el lado izquierdo un tornillo que es el que nos va a regular el inicio de la selección, en el cual nos va a indicar el momento preciso en donde, al girar el cam principal de la vista anterior, va a tocar con este tope y va a comenzar a desplazar un disco segmentado ranurado, que va a hacer desplazar al cam selector los 360 grados, 180 de
al introducirse y los otros 180 al retroceder. En el momento de la introducción, lo que está seleccionando son en la subida los discos de la parte A, y en la parte de retroceder, en el momento de retroceso, y cuando se retira este segmento, va a escoger la parte B, la parte de abajo. Veamos la siguiente vista. Aquí vemos el otro lado. No tenemos el motor puesto. El motor le hemos sacado para efecto de regulación primero manual. Lo último que voy a hacer es ponerlo y ponerle energía, colocarlo y ponerle energía. Debajo del motor o atrás del motor hay un muting switch, que este switch lo que hace es desconectar al amplificador, y si el motor no está funcionando, desconecta la parte del audio y algún circuito del amplificador. Esto, ¿cómo se activa o desactiva? Al momento de funcionar el motor, el campo magnético hace que se desplace aproximadamente medio centímetro en dirección al reductor. Entonces, al desplazarse el eje de medio centímetro, abre o cierra el switch. Cuando retrocede y el motor está parado, el switch está cerrado. Sobre el lado derecho tenemos el reductor que transmite el movimiento al cam principal, a la rueda del cam principal, que algo se ve en la parte inferior central. Tenemos en la parte superior derecha el disco motriz de GB, de perímetro de GB, que toca con la pista del tornamesa que está en la parte inferior, que dice elevador de tornamesa. Cuando esto sube, hace contacto con ese disco de caucho y produce justamente el giro del tornamesa a la velocidad adecuada. Esto hay que cambiarlo. Hay para 45 revoluciones y para 78. Lo que cambia es el diámetro del mismo y es muy sencillo cambiarlo, y a la vez se tiene que activar en el amplificador un switch para que toque 78-45 revoluciones, porque este equipo está adecuado y se adaptaba para que toque ambas velocidades y ambos discos, de 10 pulgadas o de 7 pulgadas. Tenemos abajo dos imágenes insertadas. Una es del tope elevador de mesa, que es el final de la carrera cuando sube el brazo, y sobre el lado izquierdo inferior tenemos dos tornillos que regulan el desplazamiento del disco segmentado, los brazos y las bandejas. Sigamos con... Bueno, este es el esquema supuesto de los switch que tienen el mecanismo, para ver si lo podemos entender. Funcionamos con 120 voltios, corriente alterna. Tenemos un switch que es el general, el que brinda, cerrando circuito, brinda corriente a los fluorescentes, inmediatamente prenden las luces. Y el transformador, uno de los transformadores que estén en el amplificador, el de mecanismo, es alimentado en el primario y secundario por inducción. El mecanismo de monedas, el cash box, va a activar un switch cuando le introduzca monedas mediante un mecanismo que se va a explicar en el próximo video solo, porque es bastante interesante, y cierra este switch, con lo cual pasa corriente hasta acá. Tenemos en el cam de inicio, un cam pequeñito, un switch que es el stop switch, que normalmente estaría cerrado, por lo cual pasa corriente por acá.
En el momento que uno aprieta el tablero de selección, aprieta cualquier botón, automáticamente se cierra este override switch. O sea, los dos están cerrados, están en paralelo. Porque en algún momento de la selección, cuando el botón que activó la bobinita que hizo saltar el eje de tope del selector es recogido y cancelado, tiene que seguir funcionando el motor, entonces pasa por aquí. Cuando se llega al final del ciclo, puede tener también paso por acá, porque la rueda principal debe seguir girando el motor, pese a que está abierto el interruptor del cam pequeñito. Entonces llegamos con corriente hasta aquí. Cuando pasamos a la operación en sí, tenemos que en esta rueda que tiene los dos switch va a tener el stop, que lo inhabilita. Cuando los dos están abiertos, definitivamente no pasa corriente, que es el final del ciclo de la Wurlitzer. Cuando ya no encuentra más discos, se abren los dos y paraliza. Cuando solamente está abierto uno de ellos, vale decir el stop, que en algún momento paraliza la Wurlitzer, no habría manera de volver a iniciarla si es que no activamos otro camino. Por eso es que hay un override switch en paralelo que hace que comience a girar el motor con cualquiera de los botones que se apriete. Por eso es que hay dos en paralelo. Una vez que llegamos acá, en paralelo con el full switch tenemos otro switch desplazable, que es el que va a comandar el tornamesa. Cuando el tornamesa funciona, en default, o sea, por defecto, está cerrado para que pase corriente por acá al motor principal. Cuando el tornamesa comienza a funcionar, ya el motor principal no debe de moverse, porque si no el mecanismo se traba, se enreda, porque solamente debe girar el motor del tornamesa. El otro motor debe estar muerto, debe estar paralizado. Por lo tanto, se desplaza a la segunda posición, cerrando el circuito del motor del tornamesa, que tiene dos fases, o sea, tiene dos estatores diferentes, con un switch de inversión que está puesto en el brazo de las cápsulas con la aguja, dependiendo si es el brazo de arriba o de abajo, para girar este motor en sentido horario o antihorario. Ese es el esquema simplificado que yo he supuesto de acuerdo a lo que estoy viendo en las conexiones. Si vemos el esquema de manual, es complicadísimo porque tiene miles de conexiones, y además que el diagrama, hay como 5 o 6 diagramas, y este modelo en específico tiene cambios. Entonces, esto es lo más simplificado que he podido hacer, y con esto tenemos una idea clara de cómo funciona este reproductor de discos comercial. Continuamos. Vamos a armar este contador de reproducciones, que en realidad lo que servía era para ver qué número de
cuántas oportunidades ha sido reproducido cada disco en un periodo de tiempo. Y antiguamente, como estaban instaladas en bares, semanalmente había un encargado que iba recorriendo los locales y hacía los totales de las diferentes máquinas, y con eso elaboraban a nivel regional un billboard, es decir, los hits de la época, cuáles eran los más reproducidos en los locales públicos. Entonces tiene 24 contadores, 24 discos contadores numerados. Vamos a sacar esto de acá para mostrar un poco. Tiene 24 discos numerados, en rojo y en negro. Los marcadores acá eran por anverso y reverso. No hacía la calificación del número de reproducciones por lado, sino sencillamente por disco. He limpiado, esto estaba totalmente sucio, oxidado, era irreconocible, ha quedado bastante bien comparativamente con lo que encontramos. Vamos a mostrar. Y aquí en el contador, las etiquetas, he preparado unas para pegarla. La he hecho en Illustrator, después la vamos a pegar para dejarlo en el mejor estado posible. Hemos hecho una limpieza con WD-40, antioxidante, y todo está en buen estado. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Estas ruedas, conforme iban avanzando, ahora les explico cómo, llegaba un momento en que había que resetearlos, y para eso tenía una perilla que cuando se giraba la volvía a cero hasta llegar al tope. Ya están en cero. ¿Cómo avanzaban estas ruedas? Si se dan cuenta, son ruedas dentadas que iban avanzando diente por diente con estos flejes o muelles que iban puestos acá, y cuando chocaba con el disco, con el mecanismo de disco, desplazaba el fleje, y al desplazar el fleje, esta punta hacía girar la rueda una vez. Era un mecanismo de flejes todo lo largo. Probablemente, ¿qué cosa conseguimos al desarmarlo? Como les había anticipado antes, encontramos uno de estos flejes roto, que es este de acá, que le faltaba uno de los dientes. Y como también les había dicho que me estaban apoyando con un equipo exactamente igual, me han prestado el mecanismo para poder sacar las piezas y reparar este es el que me han prestado. Fíjense, y este es en estas condiciones encontré este. Fíjense que cuando lo desarma, la cantidad de basura y tierra y óxido concentrado que se ha limpiado de aquí para dejarlo en las condiciones que ven. Entonces he retirado justamente las piezas que necesitaba, una de ellas, y vamos a acondicionarla acá. Vamos a ir armando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar los inferiores, que son estos muelles, que son una especie de frenos que tenían sobre estos van apoyados aquí.
y con esta platina se aseguraba el mismo. Entonces ubiquémoslo uno por uno en la posición correcta. A la misma altura todos. Y le ponemos su seguro que puede ir en cualquier posición. Entonces vamos a colocarlo aquí, una gotita de aceite, y fijamos el vamos a fijar cada uno de los 6. Como segundo paso vamos a aplicar estos dos, van juntos, sirven para reforzar el muelle este y este va encima. Entonces, esto refuerza la platina superior y esto va aquí en cada uno de los 3 lados y vengo cuando lo tengo puesto. Ya que desarmé esta pieza, voy a verificar bien, fíjense, que todos tengan el ratchet, el clic, para que engrampe bien. Todas están bien, ajustando o desajustando esto, y como son agujeros chinos se puede adelantar o retrasar estos muellecitos. Y para resetear es con este eje que tiene la leva, que fíjense, la leva levanta esto, y al levantarlo levanta también los muelles, fíjense. Ya están todos en el aire, los regresa a 0 y después va a volver a caer el tope. Y verificamos que nuevamente tengan el ratchet en todas, para que no retorne que no quede ninguna en el aire. Entonces esto ya está bien. Ahora, con respecto a la otra pieza, ya también pulí las caras del muelle. Esto va por abajo para que no raspen. He ajustado los 3 que tienen agarre y los pasantes se ajustan acá. Esto va así, los pasantes se ajustan aquí, que son estos los agarres, los contrarios. Entonces estos dos entran en esos agujeros. Que alinean con las ruedas, y ahora sí podemos fijar los últimos
3 tornillos de apriete. Cuidado con con el hilo de las roscas, no lo vayamos a maltratar. Que entren suave, y ahora sí el ajuste final. Con lo cual ya tenemos, volvemos con la demostración esta. Finalmente queda armado. Vamos a ver su funcionamiento. Esta bandeja choca aquí y debe hacer esto, y va acumulando el segundo, el tercero, el cuarto. En todo se escucha el clic, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, todos. Y para resetearlos a 0, gira con este eje ese sonido que levantó la traba, y todos se van a 0 nuevamente hasta volver acá a su posición de reposo con el clic, y terminamos. Ahora lo único que me falta es, voy a pegarle el indicador de conteo aquí, con lo cual estamos con esta pieza terminada.